Bueno, pues estamos aquí en otra entrevista en mi canal de Geopolítica de Buenas Fuentes. Espero que esta entrevista sea del agrado del público, porque el día de hoy tenemos el honor de tener a un hombre, primero voy a decir su trayectoria, un hombre que es analista internacional, corresponsal, geopolítico, que tiene una página fantástica de análisis geopolítico que se llama Dato Urgente, que les recomiendo. Lo vamos a dejar en el link del video para que puedan visitar la página. Y además tiene un programa en Hispan TV que se llama Continente. En este programa podemos encontrar información política que nos debe de importar a toda Latinoamérica. Por otra parte, también fue corresponsal de Telesur, ha tenido una gran trayectoria en cobertura de temas de Latinoamérica y también de México. También estuvo en el Canal 11 y es un gran analista y para mí es un gusto tenerlo aquí. Y su nombre es Sebastián Salgado. ¿Cómo estás, José Manuel? Bueno, un gusto que me invites a charlar un rato de geopolítica. Te agradezco la oportunidad de compartir puntos de vista sobre lo que pasa en nuestra región y de qué manera influencia tanto en México como en Argentina. No, pues el placer es mío que haya aceptado la entrevista. Y esta semana pues hemos visto temas, híjole, muy importantes, y sobre todo en Ecuador, las elecciones, que nos sorprendió a todos el resultado. A mí en lo personal, el resultado de la segunda vuelta me sorprendió, y por eso le quería preguntar, ¿por qué ganó Guillermo Lasso? Bueno, hay varios factores ahí para analizar, ¿no? Evidentemente, la estrategia del correísmo, podríamos decir, hizo un esfuerzo impresionante. Hay que recordar que ellos están siendo, esa fuerza política está siendo perseguida desde prácticamente pocos meses después de que Lenín Moreno asumiera con esa traición. Hay que recordar que fue el propio Correa quien dijo que Lenín Moreno le iba a dar una continuidad en el gobierno a su idea y a su visión política, y tardaron algún tiempo en darse cuenta que en realidad Lenín Moreno había sido cooptado por intereses antagónicos, opuestos a todo lo que había sido anteriormente, y siendo que él mismo había trabajado durante 10 años en el gobierno del expresidente Correa. Entonces, es importante, como primera instancia, dimensionar esto, que el vicepresidente Jorge Glass está preso en este momento, que todos los intentos por retomar la fuerza política que había hecho de Correa, quien lo había llevado al poder, Lenín Moreno la diluyó y no les permitió usarla nunca más. Por eso tuvieron que ir haciendo una serie de alianzas complejas en lo que es una estructura partidaria por un lado y electoralista por el otro, al punto que a Correa no le dejaron participar ni siquiera como candidato a vicepresidente, sí. Diciendo la justicia del Ecuador de que había incurrido en una falta, es muy extraña la causa, pero como que psíquicamente desde Europa el expresidente Correas había sido parte de una organización y fomentado una serie de delitos en el Ecuador. Así, pero realmente como de manera telepática, no tiene ningún fundamento serio, pero eso es lo que usaron para negarle la candidatura a vicepresidente. Si Correa hubiera estado en territorio, bueno, las cosas hubieran sido muy diferentes. A pesar de todo esto, ganaron con cierta comodidad en primera vuelta. Eso hay que hacerle un reconocimiento interesante. Y después, ¿qué es lo que pasó cuando fueron a la segunda vuelta? Bueno, yo creo que Arauz tenía un cúmulo de votantes importantes y se confiaron en que eso iba a ser suficiente para ganar. Ahora, las alianzas que hizo Guillermo Lasso con todos los otros frentes, tanto de izquierda, de derecha, de centro, agrupándolos en un sistema
de simplemente enfrentar a Rafael Correas y su visión de gobierno, les terminó dando cierto resultado. Y sobre todo con la anexión de Pachacuti, ¿no? Que es el brazo electoral de la CONAIE, que es la Confederación Indígena del Ecuador, que a todas luces se pusieron del lado de Guillermo Lasso, en tanto y en cuanto Yacu Pérez, que también es interesante decir que es un nombre inventado, ¿sí? Él se llama Carlos Arnulfo Pérez, y se inventó este nombre de campaña para dar una impresión más indigenista, si se quiere, y así crear un personaje que le dio, de hecho, bastante buen resultado, y casi es el propio Yacu Pérez el que pasa a segunda vuelta. Ahora, es Incluso increíble estuvo pensar muy que es... raro, perdón que lo Sí. interrumpa, estimado, pero estuvo muy raro, porque él iba en segundo lugar, y como que después, como que ese segundo lugar como que se desvaneció, y además, ¿usted qué opina de que él estaba llamando al voto nulo? Porque yo vi videos en donde estaba pidiendo que dieran el voto nulo, estaba promoviendo eso. Claro, sí. Ahí Yacu Pérez tenía dos opciones para apoyar a Lasso. Si decía, votemos por Lasso, era evidente que la concepción indigenista del Ecuador no puede estar votando banqueros, sino, o sea, ya su existencia pierde sentido, ¿no? Sí. Entonces, como líder político, lo que hizo es llamar al voto nulo, ¿sí? Y eso tuvo un efecto extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el voto nulo eran votos que indirectamente sumaba Lasso, porque en las fuerzas con las cuales llegaron a la segunda vuelta, si no hubiéramos contado, si quitamos todos los votos nulos, si quitamos todos los votos de Yacu Pérez, si quitamos todos los votos de, ¿cómo era el otro candidato? De Javier Hervas, ¿sí? En primera vuelta, Arauz había obtenido muchos más votos que Lasso, pero claro, Sí. ese cúmulo de votos hizo que por poco lo superaran en una segunda vuelta, donde evidentemente las alianzas de todos los extremos se pusieron en contra del candidato, del expresidente Rafael Correas. Entonces, ahí yo coincido con esto que vos creo que estás destapando un poquito, y es, ha existido algún tipo de alianza por el cual Yacu Pérez, en un momento que decía, vamos a abrir urna por urna, nosotros somos los que ganamos y los que pasamos a segunda vuelta, entonces seguramente hubo algún tipo de alianza para decir, Guillermo Lasso que le diga, bueno, déjame que soy yo el que tengo el respaldo de los banqueros, soy yo el que traigo más dinero detrás, el que traigo más organización, dame tus votos y después organizamos una especie de gobierno de coalición. Esto, lógicamente, yo no tengo las pruebas, pero como analista no tengo dudas de que Yacu Pérez puede llegar a ser parte de un ministerio, ¿sí? Formar alguna alianza de bloque legislativo, ¿sí? Y darle los votos que necesita este nuevo gobierno, que tiene una presencia muy escasa en el Congreso ecuatoriano. Entonces, Sí. evidentemente, ahí estamos viendo una nueva alianza de dos extremos, de todos en contra del correísmo. Sí, porque yo estaba viendo que realmente nada más tiene 12 en la asamblea. Entonces, Sí. como que eso no cuadra. Y ya veo los demás partidos y sí, puede ser que haya alianzas, pero ¿cómo va a ser ese papel del correísmo? ¿Usted cree que Lasso va a poder hacer algo que impacte en su presidencia o la va a tener difícil? No, o sea, sí la va a tener difícil, primero por lo que deja Lenin Moreno, que es un país ya arrasado en muchos sentidos. Lo que pasa que lo que hacen inteligentemente quienes manejan la campaña de Guillermo Lasso es achacarle, decimos en Argentina, todos los males de Lenin Moreno al correísmo y decir que fueron 12 años, ¿sí? No 8 los del correísmo. Son muy inteligentes, pero en realidad toda esa política de Lenin Moreno es la continuidad que va a tener ahora Lasso. Por eso, por un lado, Lenin Moreno también quería que gane Lasso porque eso le va a dar impunidad para todas las acciones de gobierno que requerirían una investigación judicial. Entre esas, mantener preso todavía al vicepresidente Guillermo Glass. Y hay muchas otras para investigar. Y le deja en bandeja un país
pseudo privatizado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno ya firmó un decreto por el cual intentan privatizar una de las plantas de refinería de petróleo más importantes del Ecuador. ¿Sí? En estos días que le quedan hasta el 24 de mayo, si no hay una instancia jurídica que lo detenga, ya Lasso va a recibir esa planta privatizada y cuando le quieran hacer alguna queja en relación a eso va a decir, ah, no, eso lo hizo el presidente anterior. Y que por otra parte, algo que se va a venir ahora en conjunto, ¿no? Con esta simbiosis de Lenín Moreno y Lasso, es la muy, muy probable privatización del Banco Central de Ecuador. Y recordemos que ya hoy por hoy Ecuador es un país dolarizado, su moneda corriente en la calle es el dólar. Entonces, lo que se viene ahora es el tiempo de los banqueros. Creo que hay muy pocos antecedentes en el mundo donde un banquero que no tiene estudio universitario pasa a ser el presidente de la República. No, es muy interesante lo que está diciendo, y esa era una pregunta que le quería hacer, ya me la contestó, es de la privatización de la banca estatal, ¿no? Yo creo que van por ella. También le quería comentar y preguntar que Lasso realmente apoyó a Lenín Moreno. O sea, realmente el que apoyó a Lenín Moreno fue Lasso. ¿Y usted cree que los medios de comunicación tuvieron mucho que ver con esta narrativa? De decir, no, es que totalmente. Lenín Moreno es del correísmo. ¿Usted qué opina? Los medios de comunicación en el Ecuador tienen la misma o peor concentración que en el resto de los países latinoamericanos, ¿sí? De manera conjunta han ejercido una presión fuerte, por un lado, por mantener a Lenín Moreno a flote, lo cual no era una tarea difícil, mantenerlo en la presidencia. Recordemos el levantamiento indígena de octubre del 2019, ¿sí? Eso marcó un antes y un después de que la situación en Ecuador no estaba para mantener a Lenín Moreno por demasiado tiempo en el poder, y ahí hubo una decisión del movimiento indigenista de decir, bueno, nuestro mensaje está claro, demostramos que podemos derrocar a un presidente, esperemos hasta las elecciones. Y la respuesta, un año y medio después, es que los votos, o la mayor parte de los votos del movimiento indigenista, van hacia un banquero liberal. Entonces, aquí realmente los medios de comunicación corporativos del Ecuador han hecho un papel trascendental en crear una imagen de país que evidentemente no beneficia a la mayoría de los ecuatorianos, y cada uno de los medios de comunicación estatales que fueron creados de alguna manera por el presidente Rafael Correas, no tengo la menor duda de que van a ser privatizados otra vez, ¿sí? Entonces, hay una pelea extremadamente desigual entre los medios corporativos que juegan un papel en contra, ¿sí?, de los líderes populares de América Latina, y que ellos especulan con ser directamente parte del gobierno que está y del gobierno que viene, ¿sí? Eso en México lo conocen muy bien, ¿no? O sea, sí, hasta qué punto Televisa, digamos, imponía o fomentaba presidentes, hasta que con Peña Nieto directamente inventaron un presidente con una esposa que sale de la telenovela, con acá, con una figura específica, tapándole montones de cosas de cuando era gobernador del Estado de México. El Estado de México, sí. Recuerdo el caso Polet, vos sos joven, pero lo debés conocer muy bien. Estaba muy cerca a la campaña con lo que pasó con esa chiquita que apareció muerta debajo de su cama después de semanas de investigaciones. Y bueno, ahí se ve evidentemente una trama de mafia del presidente Peña Nieto, que evidentemente taparon las televisoras en México, tanto Televisa, sobre todo, como TV Azteca. Bueno, en Ecuador pasa exactamente lo mismo. Las corporaciones fomentan determinados candidatos porque saben que de una manera u otra se van a terminar beneficiando con lo que venga después. Por un lado, de la pauta oficial, ¿sí?, en los mensajes que el gobierno da a través de las televisoras, y después abriendo el campo privado de las corporaciones que venden publicidad y que son parte de los mismos medios. Por eso ahí hay una pelea extremadamente desigual,
donde los medios desde hace muchísimo tiempo en Ecuador tienen una campaña encarnizada contra la figura de Rafael Correa. Sí, lo que está comentando y ahorita lo que acaba de decir sobre los medios de comunicación, pues lo estamos viviendo, como ya lo mencionó, en México, en Argentina. Usted nos puede platicar cómo también en Argentina se van en contra de Alberto y en contra de Cristina. Yo creo, y usted me corrige, mi querido Sebastián, yo creo que el mayor opositor de Cristina, de Kirchner, fue el Clarín. Yo creo que fue Sí, sí, ¿no? sí, ahí hubo una pelea intestina, ¿no? Muy fuerte, que de alguna manera todavía sigue vigente, pero que con la nueva cara del peronismo, que es el presidente Alberto Fernández, han intentado apaciguar las aguas a un costo extremadamente alto, ¿sí? Extremadamente alto. Digamos, durante el gobierno de Cristina se fomentó una ley de medios que de alguna manera le quitaba ciertos monopolios, podríamos decir, en algunos aspectos a las grandes corporaciones y empoderaba a los medios de comunicación popular. Bueno, cuando asume Macri, lo primero que hace es descabezar la ley de medios. Entonces, cuando gana de vuelta Alberto Fernández como una cara del peronismo, todos los que estamos en el campo de la comunicación popular esperábamos exultantes el retorno de la ley de medios que había dejado Cristina Kirchner. Bueno, Alberto Fernández nunca la retomó. La dejó exactamente como la había dejado Macri. Y eso le ayudó a tener una especie de paz, ¿sí? Con el mayor multimedio de la República Argentina, que como vos decís, es el Grupo Clarín, Sí. Y que no solo eso, sino que entre las empresas que el gobierno le da ayuda para mantener el pago en el salario de sus empleados, también están los medios corporativos de comunicación. Entonces, con los impuestos de todos los argentinos, se están pagando en este momento los sueldos de los empleados de Clarín, que son un monopolio que a todas luces intenta siempre desestabilizar los gobiernos populares. Entonces, es una pelea de fondo que está apaciguada en este momento a un precio muy alto, pero que a todas luces merece un cambio radical para que la democracia en nuestra región realmente tenga sentido, porque si no, las campañas presidenciales pasan a estar en manos de los medios corporativos y terminan siendo ellos quienes deciden. Entonces, ¿qué tipo de democracia tenemos en América Latina? Sino que hace falta una diferencia abrumadora, ¿no? Como la de López Obrador en México, Sí. para poder tener un presidente popular. Bueno, si hay un presidente de origen popular que gana por medio punto, por un punto, como ganó Lasso, por 2 puntos en Ecuador, bueno, que sea válido, ¿no? Entonces, en esas diferencias, evidentemente, el progresismo todavía tiene un gran camino por andar y un gran trabajo por hacer en relación a los medios de comunicación popular. Sí, porque yo he visto que en México también, o sea, tenemos los medios de comunicación que día a día golpean al presidente. Tenemos al Reforma, tenemos a la misma Televisa, tenemos muchos medios, Milenio, Universal, que le pegan al presidente López Obrador. Yo he visto que Reforma es el mayor opositor al gobierno de López Obrador, pero también vemos ahí una lucha. Y yo creo que una gran estrategia del presidente Obrador es utilizar las mañaneras, que eso los trae locos, o sea, trae loco a los periodistas, porque el presidente puede responder ante los ataques y puede decir lo que él piensa, o sea, él ejerce el derecho de réplica. Y eso es lo que le da miedo a los medios de comunicación, porque ellos dicen, y usted me podrá confirmar si no, que ellos dicen que ellos son como que el contrapeso y que ellos tienen la verdad y que ellos lo que digan es verdad y lo que cuestione un líder popular, como usted menciona, Cristina, Correa, AMLO, es en contra de la libertad de expresión. Están atentando contra la libertad de expresión. O sea, ¿usted qué opina de esa parte? Porque Rafael Correa lo atacaron mucho por eso. Sí, es un mensaje que intentan instalar y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre lo que es libertad de expresión e infligir
las normas de comunicación interna, o sea, no se puede convalidar la mentira, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en un momento donde a las mentiras se le ponen nombres nuevos, se le dice fake news, que no se sabe de dónde se lanzan y demás, pero siempre las campañas de noticias falsas, fake news o como querramos decirles, también tienen un direccionamiento específico y son tomadas por los medios corporativos para determinados fines, usándolas como una especie de fusible, de decir, ah, bueno, pero esto salió en un medio, entonces lo toma un medio más grande, cosa que si después esa noticia se comprueba de que era falsa, pueden decir, ah, bueno, pero nosotros lo tomamos de este otro lugar. La realidad es que el presidente López Obrador marca agenda todas las mañanas, y eso es algo que ni a Televisa ni a TV Azteca les gusta, no es casual, ¿no? El horario, entonces ya a esa hora se marca, ¿no? Cuáles son los temas importantes del día, y no les queda otra que acompañar. Después ellos tendrán sus propios intereses y su propia agenda política, que es bastante evidente también, ¿no? Pero yo creo que es una estrategia interesante para no estar pendiente también de darle semejante cantidad de pauta a los medios corporativos, porque en realidad con la impronta del presidente López Obrador se puede hacer a través de la cadena Sepropie en México, de los medios públicos, y que a partir de eso, o sea, quien quiera escucharlo tendrá la posibilidad, y después en las repeticiones que hay durante el día. Entonces, a mí me parece una estrategia de comunicación interesante, seguramente se puede afinar, se puede ajustar ahí varias cosas, pero me parece por lo menos una manera de contrarrestar estas peleas que hay por la agenda mediática todos los días. No, sí, lo que está comentando, a mí en lo personal las mañaneras se me hacen una buena práctica de comunicación. Yo considero a López Obrador un buen comunicólogo, sabe transmitir la idea. Como usted dice, tiene algunas fallas, pero se pueden corregir y podemos hacer, y la mañanera puede ser algo, pues algo mejor, ¿no? Para que esa comunicación sea equivalente a la misma propaganda que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y ahorita que acaba de mencionar a Macri, yo quería preguntarle, ¿Lazo va a tener el mismo, no sé cómo llamarle, el mismo final o algo parecido como el de Macri? Sí, sin duda. O sea, ahí, con esto que vos decís, a mí me pasa algo con lo que está diciendo el expresidente Correa en estos últimos días. ¿Por qué? El presidente Correa dice, nosotros desde la institucionalidad vamos a acompañar, ¿sí?, como oposición a la gestión del presidente Lasso, porque si al presidente Lasso le va bien, a Ecuador le va bien. Momento, ahí discrepo con el expresidente Correa. ¿Por qué? Esto que vos decís es absolutamente cierto. O sea, Macri en Argentina implementó un plan de gobierno que fue tremendamente exitoso para él y para el grupo que lo rodea, que es parte de la élite financiera de la República Argentina. Sí. Entre otras cosas, tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares sin que pasara por el Congreso, de una manera absolutamente anómala, y nadie sabe dónde está ese dinero. O sea, empieza apenas ahora un juicio en Argentina de decir dónde quedó el dinero del Fondo Monetario Internacional, que incluso para la propia institución financiera fue entregado de una manera bastante extraña, con demasiadas facilidades, pero lo cierto es que los argentinos ahora tenemos que pagarlo. Entonces, ¿fue exitoso el gobierno de Macri? Fue extremadamente exitoso para ellos. Sí, entonces, si el gobierno de Lasso, contrariamente a lo que dice el expresidente Correas, va a ser extremadamente exitoso, va a ser lo mismo que hizo Macri en la República Argentina. Va a endeudar, ¿sí?, aún más al Ecuador, va a aumentar la grieta social con dádivas, ¿sí?, seguramente, va a precarizar la situación laboral, quitándole derechos fundamentales a los trabajadores, por eso ahí se va a venir una reforma laboral que quita derechos y da
lo que se conoce como una especie de flexibilización. ¿Para qué? Para que un patrón de empresa pueda tomar y despedir empleados sin ningún tipo de problema, y supuestamente en la visión, ¿no?, de la oligarquía de la Argentina, pero de otros países también, eso beneficia a la economía, ¿sí? Y entonces van a tomar más empleados por el hecho que tengan que pagarle menos beneficios, y no pagarles vacaciones, y no pagarles indemnización si los corren luego. Entonces, ahí realmente hay una dicotomía. Si se llevan a cabo ese plan de gobierno, ahí vemos, ¿no?, una simbiosis entre grupos que son afines dentro de América Latina, y sin duda Lasso y Macri parecen estar cortados por la misma tijera. Sí, yo por lo que he estado viendo de las políticas de Lasso, y yo lo considero un neoliberal, pues, nato, ¿no? O sea, va a seguir endeudando a Ecuador con el Fondo Monetario. Incluso acá leí una nota en El Comercio en donde el Fondo Monetario está dispuesto ya a reunirse con la gente de Lasso. O sea, ellos ya están puestos para poderse meter. Y yo le quería preguntar algo sobre este camino. ¿Va a haber desvíos? ¿Va a haber mucha corrupción con Lasso? ¿Va a haber paraísos fiscales? ¿Va a haber todo eso? Sí, o sea, los paraísos fiscales para Lasso ya existen desde hace bastante tiempo. O sea, Lasso tiene cuentas offshore que devienen del Banco Guayaquil, del cual él presidió durante algún tiempo. Hoy es uno de sus principales accionistas. A él le gusta jugar a la persona de clase media que progresa y demás, pero lo cierto es que el CEO del Banco Guayaquil era su cuñado, ¿sí? Entonces lo ponen en un lugar estratégico. Seguramente él pudo haber tenido buenas capacidades para llevar su negocio adelante. Felicitaciones por eso. Pero no se trata de una persona emprendedora que se abre sola el camino y el mundo de las finanzas para después poder implementar eso en una estructura de país, que fue parte de la estrategia que Durán Barba le presentó. Entonces, las cuentas offshore, ¿sí? Convertir al Ecuador en una guarida fiscal, convertir al Ecuador en el nuevo centro de lavado internacional, como yo se lo decía la semana pasada al doctor Alfredo Jalife, es una realidad. ¿Y cuáles son los primeros indicios? Bueno, si ves algunas de las entrevistas que empezó a hacer con la CNN, que son realmente patéticas, que parece que están en una celebración de cumpleaños, de tanto que se conocen y que hay esa simbiosis entre CNN en español y este tipo de candidatos en América Latina. Una de las cosas que ya está diciendo Lasso es quitarle el impuesto a los envíos de dinero desde el Ecuador al exterior. ¿Qué son los envíos de dinero del Ecuador al exterior? La fuga de capitales, ¿sí? Pues claro. Porque el dinero de un trabajador generalmente hace el camino inverso. Hay muchísimos migrantes ecuatorianos en España, por ejemplo. Bueno, si mandan un dinero, la familia que está en España hacia Ecuador, que a eso no le cobren comisiones y demás, bueno, sería fantástico porque aparte es dinero que entra al Ecuador. Pero no, él de lo que está hablando, de que uno de las primeras cosas que va a hacer es quitar impuestos. Ah, pero ¿qué impuestos va a quitar? El impuesto a los envíos de dinero del Ecuador hacia el exterior. Bueno, más evidente que eso realmente no hace falta, ¿no? Entonces va marcando una ruta bastante evidente que en realidad no hacía falta conocerla para que llegue a la presidencia. Basta ver el recorrido, ¿no?, en la historia de una persona y no cabe la duda de que este va a ser el resultado final. Termina de comprobarlo cuál va a ser su lista de invitados, que también la repasaban en CNN como si fuera una lista de cumpleaños, como te decía, y Fernando de Rincón, el de CNN, le decía, ¿y lo va a invitar a Daniel Ortega? Y hacía así como que estaba enojado, pero lo tenía que invitar. Y decía, bueno. Sí. Entonces, que tenía sus amiguitos predilectos y los otros que no. Bueno, sí. Ahora, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, va a invitar a Juan Guaidó, el golpista que se proclamó presidente debajo de un árbol, sí, y que no tiene ningún tipo de reconocimiento ni de Naciones Unidas, ni de nadie. Entonces ahí te demuestran
¿A qué grupo pertenece Guillermo Lasso? Pertenece al grupo de los gobernantes financiados desde el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos progresistas de América Latina, y sobre todo cuando hay un gobierno como el de Venezuela que está dispuesto a hacer lo que haga falta para no regalar sus recursos naturales a las corporaciones estadounidenses o de otros países, por ser el país que tiene mayor cantidad de petróleo en el mundo. Entonces, en esa lista también se ven muchas cosas, ¿no? Y que invite a Juan Guaidó en el lugar del presidente Maduro, bueno, deja las claras de quién es quién. Sí, no, ya me robó esa pregunta, porque yo quería decirle eso. Yo vi la entrevista, como usted dice, parece que era un cumpleaños, como estaban celebrando. El entrevistador, la verdad, se me hizo muy, como decimos aquí, muy chayotero, muy como si lo estuviera besando los pies, hasta le decía señor, y lo trataba como su majestad, ¿no? Y lo de la lista, cuando le empieza a preguntar, por ejemplo, de Alberto y de Andrés Manuel, como si estuviera así como que puchi, o sea, pues sí, ya que, ¿no? Tengo que invitar a Alberto. Y con Andrés Manuel como, no, sí, claro, él sí. Y como usted menciona, a Guaidó. O sea, Guaidó, que no es un fracaso, Juan Guaidó. Ese modelo, ahorita que lo mencionó, también lo quieren repetir en Rusia con Navalny. O sea, también hay como que hay tintes de poner ese mismo Juan Guaidó, que el mismo Bolton, bueno, tampoco le creo mucho a Bolton, ¿no? Por su visión belicosa. Pero él mencionó en su libro, en la habitación donde sucedió, que Trump estaba hasta inseguro de Juan Guaidó y que realmente iba a ser un fracaso, y lo es, como usted nos está diciendo, o sea, no es reconocido Sí. realmente, La pero Juan oposición Guaidó, venezolana, la sí. oposición venezolana le hizo creer a Trump que tenía apoyo popular, y era mentira. Entonces Trump en un momento dijo, o sea, che, ya le invertimos tanto, intentamos matar a Maduro con drones, le mandamos los marines que agarraron los pescadores de La Guaira, ya no podemos pasar más ridículos. ¿Este tipo va a ser presidente o no? Bueno, ahí están, ¿no? Intentó dar un golpe junto a Leopoldo López, que está prófugo Sí, de Venezuela, y da entrevistas en España. ¿Viste? Yo sí, está en realmente no España. termino de entender el gobierno de Pablo Iglesias, de qué se trata, ¿no? De refugiar a golpistas latinoamericanos en pleno siglo XXI. La verdad que pareciera que no se condice con la relación iberoamericana madura que tendría que haber en este momento. Pero es la realidad. Entonces, bueno, ahí se van viendo los matices, ¿no? Más allá de la opinión que pueda existir sobre la gestión del presidente Maduro o no, es el presidente constitucional y votado por todos los venezolanos, y parte de los problemas que tienen, y que son muchos, y que por eso hay muchos venezolanos en todos los países de nuestra región buscando oportunidades, es a causa del bloqueo. Venezuela sufre, igual que muchos otros países, una situación de un bloqueo asfixiante que no lo deja comerciar, al punto de que cuando le robaron la empresa Citgo, que parte de esos activos se los dieron a Juan Guaidó para financiar golpes de Estado, o sea que Citgo es una refinería venezolana en territorio estadounidense, el gobierno de Trump se la robó. Y para que te des una idea de a dónde llega todo esto, Citgo era la empresa que financiaba los trasplantes de órganos de niños fuera de Venezuela. Está Y diciendo algo, un desde dato que duro. yo anoche hablé con dos padres de niños venezolanos que se están muriendo. Hay cientos de casos. Pero claro, desde que Citgo dejó de financiar el tratamiento de estos niños en diferentes países del mundo, en Argentina en este momento hay varios, en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, pero claro, al no llegarle el financiamiento a los hospitales privados, no se hacen las operaciones. Tampoco entran dentro de la lista de trasplantes de los países donde estos niños están viviendo, porque necesitan 2 años de residencia. Entonces, no tiene, su cuerpo no va a resistir 2 años. Entonces, el bloqueo mata gente. Este es un ejemplo claro, pero existen muchos más, sobre todo en un contexto de aislamiento y de pandemia,
como el que estamos viviendo, ¿no? Pero Sí. cuando se quedan con empresas, no solamente están robando dinero, se están robando el patrimonio de los venezolanos, y por eso es que una parte importante de esa población entiende de dónde viene la situación de extrema crudeza económica y social que están viviendo, y es parte de ese bloqueo. Hasta que no empezó el bloqueo en el gobierno de Obama, hay que decirlo, o sea, Venezuela vivía una especie de abundancia, hay que ver los números de Venezuela. Venezuela, en este contexto, construyó millones de viviendas familiares, ¿sí? ¿Cuánto le cuestan a la gente eso? Nada, es gente que no puede nunca pagar y comprar una vivienda propia. Es gente que vivía entre 4 chapas al lado de un río y que de golpe tiene una vivienda porque el sistema hacía que nunca la hubieran podido comprar. Entonces, bueno, ahí se ven los números que importan. Terminar con el analfabetismo, terminar con la desnutrición, esos son los números que eran más importantes al principio. Claro, después cuando el país se fortaleció y vieron que el proceso bolivariano iba en serio, los ataques empezaron con una dimensión diferente, ¿no? Sí, y vimos toda esta sanatización, ¿no? De decir Hugo Chávez es el demonio, Hugo Chávez es se come a los niños, ¿no? Casi, casi. Pero, pero pues realmente, obvio, como todo ser humano, pues tuvo errores Hugo Chávez. O sea, yo creo que Nicolás Maduro en lo personal, no le llega a Chávez ni, yo creo que ni al talón. O sea, Hugo Chávez tenía una visión geopolítica, sabía de lo que hacía, y siento que Maduro como que no tiene esa visión, como que le cuesta, y Hugo Chávez No, como que bueno, tiene la pero facilidad. ahí es pedirle algo a Maduro que no es. O sea, es como pedirle Uh-huh. a, no sé, a Cuauhtémoc Cárdenas que sea Lázaro Cárdenas. O sea, Pues, no es, y digo, y son papá e hijo, ¿no? sí. Maduro es el primer presidente chavista, pero no es Chávez. Entonces, no hay que pedirle a Maduro lo que no es. La valentía del presidente Chávez hizo que en vida, poco antes de morir, diga, mi sucesor es Nicolás Maduro. Y ahí también evitó una guerra fratricida, política, hacia el interior, de que obviamente hay intereses por ser el sucesor. Pero eso quedó disipado desde el momento que Chávez, sabiendo que se iba a morir, dejó en claro quién era el sucesor. Entonces, no hay que esperar de que el presidente Maduro sea el estadista o tenga la impronta en el discurso, en su manera de hablar, en su manera de tomar decisiones, en su manera de seducir a las masas que tenía el presidente Chávez. Porque Chávez hubo uno, lo que queda ahora es chavismo. Sí. ¿Sí? Perón en Argentina hubo uno, no hubo más nadie que se le parezca. Lo que queda ahora es el movimiento peronista, tratar de tomar esas bases políticas para darle continuidad en los nuevos tiempos. Entonces, es un poco injusto, creo yo, decir que el presidente Maduro no se le parece, no tiene, porque es imposible. Estamos hablando del presidente Chávez, de un hombre que cambió la geopolítica del siglo XXI, de un hombre que se plantó frente a los grandes poderes del mundo, de un país que convirtió a uno de los países más pobres que había, porque Venezuela era un país extremadamente pobre, por eso fue el Caracazo del año 1989, en un país que tenía un destino propio, ¿sí? Y que en el resto de América Latina empezamos a ver qué pasaba en Venezuela, ¿sí? Entonces, generó, ¿no?, un faro de atención política con una visión, sobre todo de integración regional, que ayudó a muchos países de la región, ¿no? Hay muchos que todavía hablan mal de Venezuela, pero todavía siguen usando el Petrocaribe, ¿sí? Sí. Que toman distancia de Venezuela, pero que en otro momento Chávez supo apoyarlos. La convicción con que Chávez respaldaba la causa Malvinas, la causa argentina sobre Malvinas, Sí. bueno, a los argentinos nos conmovía eso, ¿viste? Que alguien que no sea argentino diga, bueno, a nosotros nos hierve la sangre cuando los submarinos británicos se ponen a rodear las islas para demostrarle a los argentinos que son ellos los que están ahí y que no pueden hacer nada al respecto. Y Chávez lo decía en un discurso, a nosotros nos hierve la sangre que estos tipos hagan esto, porque las Islas Malvinas, en definitiva, es una base de la OTAN que amenaza no solamente a la República Argentina, sino a toda la región. Claro. Entonces, la visión de un estadista lo ve así, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en Colombia, no debemos pensar, mirá, Colombia le deja tener 7 u 8 bases a los gringos ahí. Bueno,
son bases estadounidenses en Sudamérica para nosotros. Y creo que esas visiones son las que estamos necesitando en todos los nuevos líderes latinoamericanos en este momento. Sí, usted tiene razón. Hugo Chávez, pues como era único, y yo pues a lo que me referí, a lo que yo quisiera acotar, era de que Maduro, yo lo que temo es de que sí lo puedan derrocar. O sea, porque, y yo sí quiero que Venezuela ya salga de esa crisis humanitaria que tiene, pero yo pienso que derrocarlo de esa manera, de meterse, de invadir, no es la solución como lo hicieron en Libia. O sea, en Libia dejaron un caos, a Libia la dejaron en el abismo, después acaba de cumplir una década lo que pasó en Libia, y seguimos en lo mismo. Yo no quiero que pase eso en Venezuela, pero por eso yo decía que Hugo Chávez, pues era realmente la estructura de Venezuela, y por eso pues, le dio una extraña enfermedad, ¿no? También ahí. Sí, sí, Estuvo muy ahí hay raro. que ver. Sí, no, yo soy de los que cree que fue un cáncer inducido. Hay muchos casos en la historia. Eh, si querés, para hacer un análisis simple, sin necesidad de saber exactamente si le inocularon el cáncer o no, pensemos que a Nicolás Maduro hace 4 años intentaron matarlo con una secuencia de drones explosivos en un acto militar. Si intentaron matar a Nicolás Maduro con drones explosivos, ¿qué no deben haber intentado por matar a Hugo Chávez? ¿Sí? En Cuba hay un museo de todas las maneras que intentaron matar a Fidel Castro. Sí. Bueno, entonces ahí se ven claro también por qué ellos, cuando el presidente no podía hablar por la condición de salud que estaba en determinados momentos, ellos salían a decir que ya se había muerto, porque sabían cuál iba a ser el final, porque sabían qué era lo que tenía, porque habían sido parte de que el presidente Chávez sufriera esa enfermedad que a todas luces era un cáncer que nadie entendía cómo podía ser tan agresivo. Entonces, ahí se ve también la injerencia de medios no solamente regionales, sino también, yo recuerdo mucho el diario El País de España, que de una manera muy ególatra ellos mismos se dicen el diario global en español, como si tuvieran la verdad de nuestro idioma y fuera el diario que se lee en Latinoamérica, nada más lejos que eso. Sacaron una tapa, ¿sí?, de una persona entubada, inconsciente, con mucha debilidad, se lo veía en la foto, y dijeron, así está el presidente Chávez. Uh-huh. Yo en ese momento estaba viviendo en Venezuela. Cuando vimos esa etapa del país, todos nos asombramos, nos quedamos un poco sin palabras. Pero ¿qué pasó? A las pocas horas, una persona de Perú dijo, ese era mi papá. Esa foto está sacada en un hospital de Perú y ese era mi papá. Se parecía mucho al presidente Chávez, pero no era el presidente Chávez. Entonces, el diario El País salió a borrar esa foto, era su foto de tapa entera, ¿sí? Creyéndose el diario global en español, el diario El País, cuando en realidad son parte de la desestabilización a partir de los medios de comunicación, que ya no les alcanza con estar en un solo continente, tienen que estar en 2 continentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían información privilegiada de qué era lo que ahí había pasado. Entonces, se la jugaron con esa tapa, con lo cual nos demostraron que no tienen ninguna ética, son capaces de publicar cualquier cosa falsa, que son parte de una estrategia de desestabilización y que realmente parecían estar felices por la situación de salud por la que estaba atravesando el presidente Chávez en ese momento. Entonces, bueno, yo comparto en lo que vos decís, no creo que haya sido un cáncer natural, por decirlo de alguna manera, sino que ahí hubo algo inducido y seguramente con el tiempo terminaremos de entenderlo bien. A veces hace falta que pase mucho tiempo para que la CIA reconozca algunos de los asesinatos que han hecho con diferentes líderes mundiales, pero han matado a gente con mucho menor peso político que el presidente Chávez.
Entonces, bueno, sabemos que ese es su trabajo, a eso se dedican, entonces no tenemos por qué pensar que eso no pasó. Sí, no, lo que está comentando me parece muy interesante y qué bueno que esta plática se está fluyendo y estamos tocando varios temas de Latinoamérica, porque pues es fundamental tener esta visión. En México como que nos aíslan de esta visión latinoamericana. Miramos al norte mucho y yo no estoy en contra de mirar al norte, al contrario. Yo creo que hay que mirar a toda América, todo el continente completo, porque al final de cuentas, pues, a mi juicio todos somos hermanos, al final, no importa el idioma que hablen, los estadounidenses, los canadienses, somos hermanos, somos americanos, pero sí no tenemos como que esa visión de ver al sur. Y como que en México nos satanizan a los líderes populares, ¿no? Como Cristina, como a Maduro, como a Chávez. Y yo creo que hay que verlo no de blanco y negro, sino hay que verlo de diferentes matices. No pues decir es que él es malo y él es bueno, y pues es que así no podemos ver la política. Y eso es lo que hacen estos medios hegemónicos, de que veamos a estos personajes como él es el bueno y el otro va a traer democracia y el otro va a traer este, libertad, ¿no? Y eso es lo que vimos con Lazo. Le voy a platicar rápido una anécdota de que vi que cuando ganó Lazo en Twitter, varios panistas celebrando, ¿no? La oposición Claro. mexicana, celebrando la victoria de Lazo, al igual que la de Biden. Curioso, porque Biden, si vemos el estatutos del Partido Demócrata, pues no tiene nada que ver con el panismo ni con la oposición mexicana, pero también como que estaban celebrando, ¿no? La victoria de Lazo y también la de Biden, y dijeron, tú sigues López, porque al presidente Obrador le dicen López, para descalificarlo, y dicen, tú sigues López, next tú, vas tú. Y yo digo, bueno, o sea, y por eso quería platicar con usted, porque lo que acaba de decir, de que Yacu Pérez es un personaje que tiene ahí como que cosas raras y extrañas, igual Lazo, que el nombre es inventado, como usted mencionó, de Yacu Pérez, ¿no? ¿Puede repetir el Sí, nombre para tenerlo? Carlos Arnulfo se llama. Carlos Arnulfo Pérez. Imagínese. O sea, ¿cómo No, inventan un y lo de personaje? Jaco Pérez es una construcción relativamente reciente, pensando Sí, en una visión electoral y abrazando las aguas para decir que es un ambientalista, ¿no? Pero después cuando se empezó a hablar de la bursatilización y la cotización del agua en bolsa sí, en en bolsa. Estados Unidos, ahí empezó a hablar de cuánto podría llegar a ganar Ecuador en caso de que exportaran barriles de agua. Entonces, un gran amor al agua, pero en cuanto te ofrecen dólares por eso, parece que a Yacu Pérez o a Carlos Arnulfo Pérez se le ponen los ojos verdes de verde dólar. Sí, pues es que money, para él es money. Pero ya para ir ya casi finalizando, me gustaría preguntarle sobre Argentina, que también Uh -huh. es otro país, otros líderes que también los tienen así en el ojo del huracán. Pero ya para concluir la parte que estábamos hablando, muy interesante de Venezuela, la agenda de Lazo, y ya para terminar ese tema de Venezuela, le quería preguntar, ¿usted cree que Ecuador se incorpora al Grupo Lima? Porque si no me equivoco, no está, pero es posible. Sí, sí, sí. Ecuador se va a sumar al grupo de desestabilización a Venezuela de una manera directa, ¿no? Argentina se acaba de salir hace 15 días. Yo creo que Argentina tendría que haber salido en cuanto asumió el presidente Alberto Fernández. Pero bueno, parece que lleva su propio ritmo el presidente. No se acuerda que los mandatos en Argentina duran 4 años nada más. Tardó 1 año y medio para salirse del grupo de Lima. Argentina tiene una política exterior un tanto ambigua y extraña en este último tiempo que vale la pena en algún momento analizar un poquito más en detalle. Pero sí, sí, Ecuador definitivamente no solamente va a ser parte del grupo de Lima, sino que yo creo que va a ser de esos países que van a motorizar el intento de desestabilización a Venezuela
y en ese sentido Lasso se está preparando con todos los medios de comunicación corporativos que tiene a su alcance, Sí. más esta fraternidad casi amorosa de luna de miel que lleva con la CNN, Fernando del Rincón y toda esa gente que están exultantes, ¿no? por esta victoria. Y también hay que ver cuánto dura esta luna de miel amorosa entre Lasso y Yacu Pérez, que, bueno, puede llegar a ser una pareja que cuando empieza la convivencia presente ciertas dificultades también, ¿no? Entonces, antes de empezar, todo se ve color brillante, pero en el momento en que empiecen las dificultades, que la CONAIE no le responda a Yacu Pérez, porque la CONAIE está por ir a elecciones, eso también es interesante, ¿sí? La Comisión Nacional Indígena del Ecuador está por ir a elecciones, entonces hay que ver dónde queda parado Yacu Pérez realmente, porque en la CONAIE hay realmente representantes indígenas de muchísimo valor político y de muchísima valentía de la manera que encararon los hechos de octubre del 2019, donde le dijeron a Lenín Moreno, estate quieto, ¿sí? Ya, basta de reformas, no te vamos a aguantar ni una más. Entonces, Lasso tiene que saber que a él también le puede pasar, entonces, si no lleva las cosas con cuidado y cree que su romance con Yacu Pérez va a ser un romance idílico y duradero, bueno, estaremos pendientes de saber de cuánto dura. Sí, a ver cuánto dura eso y también cuál va a ser el papel del correísmo. Yo creo que Arauz va a tener que pensar y repensar qué fue lo que falló, porque sí cometió errores. Yo creo que no comprendió muchas cosas o no las supo utilizar a su favor. El otro día, no sé si viste, cuando yo charlaba con el doctor Alfredo Jalife, Sí. yo dije que desaprovechó varias oportunidades, y entre esas siento yo que Arauz desaprovechó la fuerza de la agenda feminista que tiene la legalización del aborto como un tema importante. Bueno, mucha gente de Ecuador me insultó, me dijo que era un pro abortista, yo no dije que se tiene que legalizar el aborto, yo dije que puedo tener una opinión sobre esa, pero en relación a la campaña de Ecuador, siento que Arauz fue muy tibio en el concepto de decir, bueno, podríamos ver que el Congreso trate el tema del aborto para caso de violaciones. Bueno, me parece como una reforma, bueno, ya si no le permiten abortar a una mujer que fue violada, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando, no? Sí. Pero creo que puede ir un poco más allá, simplemente promoviendo el debate, porque no va a ser nunca una decisión que tome un presidente en ningún país, la legalización o no del aborto. Va a ser una decisión del Congreso, y en algunos países incluso puede ser hasta con un referéndum. Es interesante eso. Entonces, yo lo que decía es que siento que Arauz perdió algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque Lasso, como parte del Opus Dei, como parte de esa iglesia rancia, no puede manejar esa agenda. Sin embargo, se sumó a la agenda del LGBT, me llamó la atención, y estuvo más astuto que Arauz en algunos aspectos. Arauz, siendo 30 años más joven, no supo capitalizar a la gente que vota por primera vez, a los jóvenes que tienen una visión diferente de la política, y que incluso la campaña que me recordaba a la campaña de el candidato Javier Herbas, ¿sí? Que fue el que quedó cuarto, hace de cuenta una mezcla de El Bronco con Movimiento Naranja. ¿Te acuerdas de la canción de Movimiento Naranja? Sí, sí, bueno, el niño que sale cantando. Exacto, bueno, un ritmo así, pero con el Bronco cantando. Una mezcla de todo eso fue la campaña de Herbas. Hacía videitos de TikTok peleando con Rocky Balboa, una cosa, pero espeluznante. Y sin embargo, consiguió un nicho que era significativo. Entonces, había que ver quién se disputaba, no solamente los votos de Yacu Pérez, sino los votos de Javier Herbas. Y Arauz no tuvo respuesta a todo eso. Y Lasso Por sí. eso, cuando Lasso lo veíamos salir con su outfit, como decía el doctor Jalife, de zapatos rojos, bueno, él está tirando señales para todos lados, ¿sí?
A los zapatos rojos los podemos interpretar de muchas maneras. Una simple e inocente puede ser decir, bueno, quería marcar una tendencia de algo que no es tan común y diferenciarse. En otro caso podríamos decir, bueno, mostraba que lo rojo, el comunismo, a los pies, lo estoy pisando. En otra lectura puede ser que los zapatos rojos, históricamente, los usa el Papa. Los zapatos rojos son del Papa. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque simboliza la sangre de los mártires que murieron por la Iglesia Católica. Entonces los papas usan zapatos rojos para simbolizar eso. Sin embargo, el Papa Francisco, jesuita, nunca quiso usar los zapatos rojos, ¿sí? Porque también los zapatos rojos son como un contexto de poder, ¿no? De un lugar diferente, ¿sí? De una persona empoderada. Entonces, usar esos zapatos rojos, muy por el contrario, a el recuerdo que puede traer la sangre de los mártires que murieron por la Iglesia Católica, es ponerse en un lugar donde soy el único que tiene los zapatos de este color y me diferencio, incluso con los zapatos. Francisco, jesuita, nunca se los puso y usó zapatos negros que compra acá en Buenos Aires en una tienda como si los comprara en Tepito, ¿viste? Los más baratos de todos. Entonces, hay que recordar que entre los jesuitas y el Opus Dei son fuerzas antagónicas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, Lasso parte del Opus Dei poniéndose zapatos rojos como tercera acepción o interpretación. Podemos decir, bueno, le estamos dando un guiño a la parte de la Iglesia Católica que no está con el Papa Francisco. Entonces, bueno, son varias interpretaciones, pero es interesante siempre ponerlas sobre la mesa, ¿no? No, la verdad, le agradezco que de esos datos que no se los dio Alfredo Galife, qué bueno, porque aquí es la premisa entonces, ¿no? Es que esos datos estuvieron buenos, qué bueno que no se los dio a él. Los dio a mí. Ahí tenés la exclusiva de los zapatos rojos. Claro que sí. No, pues muchas gracias por esa exclusiva. Y muy interesante. Y ya se nos está comiendo el tiempo y está súper interesante esta charla. Rápido, ya para ir finalizando. ¿Usted cree, porque aunque va a tener, Lasso va a tener aliados, ¿no? Como por ejemplo Colombia, Chile, bueno, Chile, pues ahí como que lo veo medio mal, pero Brasil, ¿usted cree que va a perder un aliado, Lasso? Porque Bolsonaro, pues está en sus peores momentos, yo creo. Se lo están comiendo. Bolsonaro tiene los días contados. Bolsonaro se mantiene en el poder simplemente porque los brasileños intentan respetar el proceso democrático, ¿sí? Pero Bolsonaro sin Trump no es Bolsonaro. O sea, de hecho ya se lo ve apagado, ya sabe que se le acabó el oxígeno político. Entonces, los brasileños, bueno, se dieron cuenta, ¿no?, de qué se trataba esa farsa de Bolsonaro, esa impronta de sus alianzas con Israel, de sus alianzas con Estados Unidos. Y Brasil es otra cosa. Brasil es un pueblo amigo, Brasil es un pueblo latinoamericano. Esa impronta militarista que Bolsonaro le quiso poner, de distanciamiento y pelea con los argentinos, de distanciamiento y casi invasión a Venezuela. Bueno, los brasileños no son así. Entonces, les generó curiosidad, les hicieron creer que Dilma y Lula eran corruptos y que el caso Odebrecht había hecho que ellos cometieran actos de corrupción, pero lo que ahí hubo a todas luces fue un golpe de Estado parlamentario contra Dilma y un caso extremadamente grave de lawfare, que es la utilización del poder judicial como herramienta política de los grupos conservadores cercanos al gobierno. Y siempre, como el Poder Judicial por ahora no se vota, como el Poder Judicial tiene el mismo esquema que podría tener una monarquía, los jueces hacen que sus hijos estudien derecho y los ponen primero como camaristas, y después son fiscales, y después suben a jueces, y en América Latina la familia judicial es una realidad triste, pero real. Bueno, eso fue lo que hizo que Lula da Silva no se pueda presentar en las elecciones pasadas. Hoy por hoy se demostró que todo esto fue un fraude
que Moro recibió como premio el Ministerio de Justicia del Brasil por haber sido el que se encargó de que Lula permaneciera en la cárcel y no pudiera disputar las elecciones pasadas. Si Lula estaba en las elecciones contra Bolsonaro, ganaba Lula. Si Correa estaba en las elecciones contra Lasso, ganaba Correa. No tengamos duda de esto. Pueden haber cometido muchos errores, pero el liderazgo de algunos representantes de movimientos populares en América Latina realmente tiene una llegada con la gente y un cariño que no se olvida, ¿no? Entonces, cuando hay gobiernos... No, lo de Cristina es impactante. Yo realmente, sin ser presidenta, ahora siendo vicepresidenta, la convocatoria que ella tiene, la llegada con la gente, a pesar, lo mismo, ¿no?, de toda la persecución política que está sufriendo, la mayoría de los casos van cayendo solos. Se cayó la semana pasada uno que se llamaba dólar futuro, que era una ridiculez de una medida que había tomado el Banco Central para la compra futura de dólares. Y ahora queda uno extremadamente interesante, que fue en realidad el que llevó a Macri al poder, y que es el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Sí? Una causa en la cual fue aprobada por el Congreso argentino, ¿sí? No fue ni siquiera una decisión de la presidenta Cristina. ¿Para qué? Para que los jueces o fiscales argentinos puedan ir a indagar a los acusados por el atentado a la AMIA, que fue un atentado terrorista en Argentina en 1994, y había unos acusados iraníes, que es un invento del Poder Judicial de la República Argentina. ¿Sí? Irán no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero en Argentina lograron crear el imaginario de que Irán era un país que cometía atentados. Bueno, entonces en ese momento con el presidente Ahmadinejad de Irán llegan a un acuerdo y que dicen, bueno, no los vamos a mandar allá porque la justicia argentina está permeada, y yo de eso doy fe, absolutamente porosa y penetrada por el sionismo internacional. ¿Qué es esto? La política exterior de Israel maneja los hilos del Poder Judicial de la República Argentina, de muchos otros países, pero sobre todo de la República Argentina, y eso lo conozco bastante de cerca. Entonces, claro, cuando Cristina Fernández abrió esa posibilidad, se iban a evidenciar que todas las acusaciones que habían inventado desde 1994 no tenían sentido, y que las personas que acusaban eran hombres de Irán, de los primeros órdenes de gobierno, que en realidad tenían una especie de cariño especial por Argentina, por otro montón de cosas. Y que la agenda por generar un atentado donde Israel aparece como víctima, pero mueren 85 argentinos, ¿sí? Mueren 85 argentinos y le dan a Israel para que haga la investigación. ¿Por qué? Porque era una mutual, AMIA, Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. Pero ahí estaban trabajando ese día solo argentinos. Los pocos israelíes que había, casualmente se fueron a una reunión. Entonces, matan 85 argentinos, 85 compatriotas míos, no me importa de qué religión, a mí me da absolutamente lo mismo, y resulta que le dan la investigación al Estado israelí para que mande los agentes del Mossad a que digan qué era lo que había pasado ahí. Bueno, ese nivel de injerencia estamos viviendo. Entonces Cristina lo que hace es decir, bueno, que vayan a hablar con los iraníes, y ahí se desató los demonios de 7 cabezas. ¿Por qué? Porque habían logrado mantener a Irán silenciado, porque no había canales de comunicación con Irán, con la opinión pública argentina. Entonces, imagínate 50 periodistas argentinos yendo a Irán y que digan, pero este país está más adelantado que nosotros, este país tiene mayor desarrollo, no me da la sensación de que tengan algún interés en hacerle un daño a una mutual insignificante, geopolíticamente insignificante, porque Irán está en otros temas geopolíticos de mucha mayor envergadura, y que Irán nunca fue acusado de cometer un acto terrorista en ningún lugar del mundo. Es un invento específico de la República Argentina. Entonces, Cristina tiene la persecución sobre ese caso porque le acusan de entorpecer la causa AMIA por haber querido hacer lo contrario, que es que se pueda hablar con los acusados iraníes. Pero esa es la realidad que tenemos, y hasta que no haya una reforma judicial
de fondo, en Argentina y en otros países, supongo que la tendremos que seguir padeciendo. No, pues el tiempo pues nos está comiendo, todo lo que nos está comentando es súper interesante. Sí, el caso de Cristina, incluso ya lo seguí de cerca cuando escribió su libro, Sinceramente, en donde ella pone la carne en el asador porque se la estaban comiendo. Yo creo que querían hacer lo mismo que con Rafael Correa, ¿no? Para que ella no estuviera en la boleta. Y ya para ir terminando, pues también, por ejemplo, lo de Bolsonaro, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero Bolsonaro yo creo que va a haber un escenario, no igual, porque pues nada puede ser igual, pero similar a la toma del Capitolio. No sé, como que podemos ver algo así en Brasil, ¿no? ¿No cree? Algo semejante, ¿no? De que no reconozca, que diga, me robaron la elección. Bueno, lo de Trump fue muy diferente. No estoy diciendo que lo de Trump. Lo que pasa es que yo creo que Bolsonaro va a perder por una diferencia más grande, no sé, esperemos que no tenga sentido nada de eso, porque, digamos, situaciones de violencia como esa en América Latina es justamente lo que no hace falta. Pero bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Bolsonaro es una persona que llegó al país empujado, entre otras cosas, por el movimiento sionista evangélico, Sí. que es muy fuerte. Cuando pensamos en el sionismo israelí, siempre pensamos que puede llegar a tener relación con la gente o con un grupo de gente que profesa la religión judía. Error. Sí, es un error. ¿Sí? El sionismo evangélico, o sea, de las iglesias evangélicas que promueven la política exterior israelí, yo creo que ya es más numeroso que el sionismo judío. Más numeroso, no digo más poderoso, más numeroso. Y han logrado establecerse en América Latina con una batalla encarnizada contra el poder de la Iglesia Católica. Ahí la Iglesia Católica se durmió hace 50 años, se metieron los sionistas con las iglesias evangélicas y la verdad es que ganaron una cantidad de adeptos tremendas. Y lo que hacen ahí, entre otras cosas, además de quitarle el dinero a la gente, es marcar líneas políticas que siempre están más cercanas a los sectores conservadores en lo político y liberales en lo económico. Híjole, pues ya se está terminando el tiempo y pues fue un honor realmente tenerlo. Dejamos muchos temas abiertos. Espero que se pueda volver a dar en un futuro esta charla. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle por darnos su tiempo y díganos dígale a la audiencia en dónde lo pueden seguir y dónde pueden informarse, por favor, para que estemos al pendiente. Bueno, gracias. Sí, yo tengo un portal que dirijo que se llama dataurgente.com. Ese es el portal que actualizamos todos los días y los domingos en la noche hacemos un programa de radio que también tiene sus redes sociales que se llama Radio Leaks, que hacemos aquí desde Argentina. Las dos plataformas, como te imaginarás, son de política internacional. Así que a quienes les guste, bueno, ahí lo van a poder encontrar. No, pues muchas gracias. Y algo que quiera agregar para allá. No, Juan Manuel, agradecerte a vos. Siempre para mí es súper grato hablar de estos temas. Yo tengo una vinculación muy estrecha con México, viví ahí mucho tiempo, tengo nacionalidad mexicana también. Bueno. Mis hijos también son mexicanos porque fueron criados allá directamente. Y entonces, específicamente con el Poli, cuando me dijiste que eras estudiante del Politécnico, me dio gusto hablar con vos porque sé que es una institución que fomenta valores y cosas buenas en los estudiantes, entonces me impulsó a que tengamos esta charla. Así que un saludo especial para toda la gente del Politécnico y muy especialmente para los burros blancos que son mi equipo. No, pues muchas gracias y vamos a despertar al hermano dormido. ¿Cómo no? Ahí estaremos, haciendo Ahí el intento. estaremos. Pues muchas gracias Bueno. a usted y a nuestro público que estuvieron en esta entrevista. No se pierdan nuestro contenido y estaremos pronto en otra entrevista. Muchas gracias. Que tengan un buen día.